El objetivo de este video es explicar el movimiento articular de los siguientes segmentos anatómicos. Y vamos a comenzar con los movimientos del cuello. Primero vamos a ver la flexión, que se ejecuta en un plano sagital y en un eje transversal con un rango de movimiento de 45 grados. Vamos a ver la extensión, que se ejecuta en un plano sagital y en un eje transversal con un rango de movimiento en 45 grados. La rotación se ejecuta en un plano transversal y en un eje longitudinal con un rango de movimiento de 60 grados. La flexión lateral se ejecuta en un plano coronal y en un eje anteroposterior con un rango de movimiento de 45 grados. Y la circunducción, que es el movimiento circular de un miembro que describe un cono combinando movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción. Vamos a seguir con el tronco. Un movimiento del tronco es la flexión, que se ejecuta en un plano sagital y en un eje transversal con un rango de movimiento de 80 grados. La extensión, que se ejecuta en un plano sagital y en un eje transversal con un rango de movimiento de 30 grados. La rotación, que se ejecuta en un plano transversal y en un eje longitudinal con un rango de movimiento de 45 grados. La flexión lateral, que se ejecuta en un plano coronal y un eje anteroposterior con un rango de movimiento en 35 grados. La circunducción, como lo habíamos mencionado, es el movimiento de un miembro que describe un cono combinado movimientos de flexión, extensión, rotación, abducción y aducción. Seguimos con la articulación glenohumeral, que en el primer movimiento de flexión se ejecuta en un plano sagital y en un eje transversal con un rango de movimiento de 0 a 150 grados. La extensión, que se ejecuta en un plano sagital y en un eje transversal de 0 a 40 grados o de 0 a 60 grados, depende del libro. La rotación, que se ejecuta en un plano transversal y en un eje longitudinal con un rango de movimiento de 0 a 40 grados. La abducción, que se ejecuta en un plano coronal y en un eje anteroposterior con un rango de movimiento de 0 a 160 grados. La aducción, que se ejecuta en un plano coronal y un eje anteroposterior con un rango de movimiento de 30 grados. Y la circunducción, que es el movimiento circular de un miembro que describe un cono combinando movimientos de flexión, extensión, rotación, abducción y aducción. Y vamos a ver el movimiento de la escápula. El movimiento de protación se ejecuta en un plano y en un eje de un plano transversal. Retracción. Se ejecuta en un plano transversal. La elevación. Se ejecuta en un plano frontal. El descenso. Se ejecuta en un plano frontal. La rotación interna. Se ejecuta en un plano transversal y la rotación externa. Se ejecuta en un plano transversal. Vamos con los movimientos de la cadera. Flexión. Se ejecuta en un plano sagital y en un eje transversal con un rango de movimiento en 0 a 140 grados. La extensión. Se ejecuta en un plano sagital y en un eje transversal de 0 a 10 grados o de 0 a 30 grados.
Esto depende del libro según donde lo sacamos. La rotación. Este se ejecuta en un plano transversal y en un eje longitudinal con un rango de movimiento de 0 a 45 grados. La abducción. Este se ejecuta en un plano coronal y en un eje anteroposterior con un rango de movimiento de 0 a 50 grados. La aducción. Este se ejecuta en un plano coronal y en un eje anteroposterior de 0 a 30 grados. Y la circunducción, que es el movimiento circular que describe un cono combinando movimientos de flexión y extensión. Ahora vamos a ver los movimientos de la rodilla. Los movimientos de la rodilla sería flexión. Este se ejecuta en un plano sagital y en un eje transversal con un rango de movimiento en 0 a 150 grados. Y la extensión. Este se ejecuta en un plano sagital y en un eje transversal con un rango de movimiento de 0 a 10 grados. Seguimos con los movimientos de codo y articulación radiocubital. La flexión. Este se ejecuta en un plano sagital y en un eje transversal con un rango de movimiento de 0 a 150 grados. La extensión. Este se ejecuta en un plano sagital y en un eje transversal de 0 a 10 grados. La pronación. Este se ejecuta en un plano transversal y en un eje longitudinal de 0 a 90 grados. Y la supinación. Este se ejecuta en un plano transversal y en un eje longitudinal de 0 a 60 grados. Vamos con los movimientos del tobillo. Flexión plantar. Este se ejecuta en un plano sagital y en un eje transversal con un rango de movimiento de 0 a 50 grados. La flexión dorsal. Este se ejecuta en un plano sagital y en un eje transversal con un rango de movimiento de 0 a 30 grados. La inversión. Este se ejecuta en un plano coronal y en un eje longitudinal con un rango de movimiento de 0 a 60 grados. Y la eversión, que se ejecuta en un plano coronal y en un eje longitudinal de 0 a 30 grados. Vamos con los movimientos de la muñeca. La flexión palmar. Este se ejecuta en un plano sagital y en un eje transversal con un rango de movimiento de 0 a 50 grados o a 60 grados. La flexión dorsal, que es la extensión, este se ejecuta en un plano sagital y en un eje transversal de 0 a 35 grados. La desviación cubital, este se ejecuta en un plano coronal y en un eje anteroposterior, y este se ejecuta en un rango de movimiento de 0 a 25 grados. La desviación radial, que se ejecuta en un plano coronal y en un eje anteroposterior con un rango de movimiento de 0 a 30 grados. Y eso sería todo. Gracias.